El 26 de noviembre de 2016, la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y el Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondopaz, firmaron un convenio interadministrativo. Como parte de ese acuerdo, Fondopaz le pidió a Gestión de Riesgo que le recomendara a los proveedores para construir las zonas veredales convenidas con las FARC. En este documento enviado el 13 de diciembre a María Inés Restrepo, directora de la entidad, Gestión de Riesgo reveló los nombres de los seleccionados y explicó cómo se hizo la escogencia. Procedió a efectuar la revisión de la base de datos de proveedores de la entidad, encontrando que 5 de ellos referían las características adecuadas para la ejecución de los campamentos requeridos. Insistió en que los proveedores han dado resultados y fue claro en advertir cuál era su especialidad. Técnicamente cuentan con experiencia en la prestación de servicio y entrega de suministros necesarios para la atención de emergencias. Pese a que las zonas de concentración convenidas con las FARC no son producto de una emergencia ni de un desastre o tragedia natural, sino de un acuerdo político, el Fondopaz le dio el visto bueno a los proveedores, expertos en situaciones humanitarias, y los contrató menos de 24 horas después. ¿Qué proceso de estudio se hizo en apenas 24 horas para asignar esos contratos? Eso es lo que nos permite decir que se violaron los principios de economía, eficacia, transparencia, que rigen la actividad contractual de la administración. Esta es la comunicación la que el 13 de diciembre Gestión de Riesgo recomienda a los proveedores, y esta es la firma de María Inés Restrepo estampada en los 5 contratos con fecha del 14 de diciembre. Es decir, todo se consumó en apenas un día. El valor de esa contratación suma cerca de 52.800 millones de pesos, así: Luquetzat, 11.278 millones. Romal del Llano, 11.247. Distribuidora Remen, 10.224. Sama Distribuidora, 10.162. Y JT Soluciones Integrales, 9.924 millones de pesos. En esta comunicación expedida en respuesta a un derecho de petición enviado por Red Más Noticias, se confirma que pese a que Gestión de Riesgo aclaró que los proveedores eran expertos en entrega de suministros para atención de emergencias, Fondopaz asignó a los 5 beneficiarios otras responsabilidades. El objeto de estos contratos también incluye el suministro de la maquinaria y materiales requeridos. Expertos consultados por Red Más Noticias aseguran que de entrada se demostró que hubo una extraña premura y una velocidad sin precedentes a la hora de finiquitar los contratos. Es como si al fast track, en términos constitucionales, ahora también le crearan una contratación fast track, irregular. La cuestión es si la premura justifica haber contratado sin tener toda la previsión de garantizar la efectiva idoneidad del contratista. Pero hay más. Red Más Noticias se dio a la tarea de revisar la constitución de las 5 empresas contratadas y ninguna de ellas es especialista en construcción de obras civiles ni instalación de servicios públicos. Según los certificados de las cámaras de comercio de Bogotá, Pasto y Villavicencio, los contratistas desarrollan actividades que van desde el comercio de animales vivos hasta la venta de artículos de ferretería, pasando por la comercialización de alimentos. De empresas que no estaban cualificadas, los recursos del Estado fueron a parar a los bolsillos de un particular, lo que se denomina peculado por apropiación en favor de terceros, que se agrava por el objeto que tenían este tipo de contratos tan sensibles. Claramente hay una enorme situación de riesgo de incumplimiento, porque estos contratistas pues no tendrían la experiencia previa que acredite la capacidad para poder hacer ese tipo de obras. Los 5 contratos firmados por la directora de Fondopaz son claros sobre el objeto y alcance de las obligaciones de la empresa, cuya experticia no es la construcción de obras civiles ni la instalación de servicios públicos. Se adelantará la ejecución de las siguientes actividades preliminares y prioritarias: adecuación del terreno para la construcción de los alojamientos temporales, construcción de zonas comunes, salud, recepción, administración, logística, almacén y bodega, cocina, comedores, aulas, área de esparcimiento, alojamiento, área de combustible, instalación de servicios esenciales, agua, saneamiento básico y energía. Para los expertos hay una brecha enorme entre la experticia de los proveedores y el objeto de los contratos. Están en algunos casos contratados con personas que tienen de conformidad con los objetos de sus cámaras de comercio apenas la capacidad de suministros de algunos de estos materiales. Pero como si fuera poco, una revisión más profunda revela una situación insólita. En la cláusula tercera de todos los contratos, cuya copia fue enviada por Fondopaz a Red Más Noticias, se aprecia una franja blanca que oculta parte de la información. Como se puede apreciar, todas las páginas de los 5 contratos están atravesadas por el escudo nacional y una leyenda que dice libertad y orden. Pero en la cláusula tercera de los 5 convenios, las figuras están interrumpidas por lo que al parecer es una franja de papel en blanco colocada a propósito para ocultar algo, justo en el espacio donde se especifican detalles del pago convenido y las cotizaciones. Valor que se establece de la siguiente manera, conforme a las propuestas presentadas y de acuerdo al valor hombre cotizado.
Los expertos consideran que no solo es insólito que se oculte parte de la información, sino que esa actitud demostraría que habría irregularidades de por medio. No hay nada en los antecedentes de la documentación examinada que indique que hubiera una reserva que explicara o justificara por qué el ocultamiento parcial de este tipo de información. No se suministra el texto completo de unos contratos ejecutados por entidades públicas y con recursos públicos. Lo público debe ser visible. No se puede leer lo que dice una de las cláusulas de los contratos y se debió entregar toda la información, más cuando los medios de comunicación tienen preferencia en materia de derecho de petición. Incluso hay quienes creen que existe una alteración de documento público que se debe castigar penalmente. Estamos frente a una falsedad material en documento público, toda vez que parte del documento fue suprimido. Y eso constituye un delito contra la fe pública. La pena para este tipo de delitos, como es un documento público, puede subir hasta los 12 años de prisión. E incluso la Fundación para la Libertad de Prensa cree que hay un abuso contra la libertad de información. Hay una parte que está alterada y además no se explica la razón por la cual se está alterando. En ese sentido, nos parece que es absolutamente injustificado, que es una violación a la libertad de prensa. El 6 de febrero, Red Más Noticias interpuso un segundo derecho de petición. Se trata de este documento, radicado ante la oficina de María Inés Restrepo en el Fondo Paz. En él le pedimos que nos explique por qué aparecen franjas en blanco en los 5 contratos de los proveedores de las zonas veredales. Sin embargo, hasta ahora no tenemos respuesta. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias.